En este video te voy a explicar los 7 peores errores que cometen las personas mayores de 50 años cuando se predisponen a entrenar. Son errores muy importantes a tener en cuenta porque pueden retrasar significativamente tus resultados y no obtener las ganancias que uno espera y que necesita ver para seguir adelante. Los 7 peores errores que cometen las personas mayores de 50 años al entrenar. Hola, mi nombre es Sergio, este es el canal Profit 50 y hoy te voy a explicar, como te contaba, los 7 peores errores que yo cometí en el pasado, que muchas personas que conozco los cometieron y realmente perdieron tiempo en su entrenamiento. Antes de comenzar con los 7 peores errores que cometen las personas mayores de 50 años al entrenar, quiero aclararte 2 errores que no van a estar incluidos en esta lista porque son errores más generales de la vida en sí, que son el no tener una alimentación consciente y el no darnos el descanso adecuado que necesitamos para seguir adelante. En cuanto a la alimentación consciente, el no tener claro qué productos estamos comiendo, qué clase de átomos estamos ingresando en nuestro cuerpo, en qué tiempo, en qué ritmo, puede ser un gravísimo error no solo para los entrenamientos, sino para la vida en sí de todas las personas. Ese dicho que dice que cada uno es lo que come, tiene cierta realidad y tiene cierta verdad. Es muy importante definir y diseñar conscientemente, según la información que estamos teniendo sobre los diferentes productos que vamos a consumir, tenerlo muy claro al momento de alimentarnos. Y el darnos el descanso adecuado. Cada persona necesita una cierta cantidad de horas para descansar. No es para todos 8 horas, no es para todos 6 horas. Cada persona, si escucha sabiamente a su cuerpo, va a descubrir cuál es la cantidad de horas que necesita para descansar. Se sorprenderían de saber que personas con muy pocas horas, 5 o 6 horas de descanso, a veces 4, se sienten repuestas completamente, porque esas 4, 5 o 6 horas que tuvo de descanso han sido realmente de calidad y de sueño profundo. Y hay personas que duermen 8, 9 o 10 horas con una baja calidad de sueño y no van a obtener los mismos resultados. Es obvio que es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, informarse y saber cuál es el descanso más adecuado o el tiempo de descanso o las formas de descanso más adecuado para que nuestro cuerpo esté adecuadamente repuesto, adecuadamente preparado para recibir los desafíos, así sean entrenamientos o así sea lo que fuera que necesitemos en una jornada de nuestra vida. Y son 2 errores que si no los cumplimos según lo que acabo de explicar, no solo pueden mermar los resultados de nuestro entrenamiento y no dejarnos alcanzar los objetivos adecuados, sino que pueden ser muy riesgosos y muy dañinos para nuestra salud. Vamos a los 7 errores. El error número 1. Exagerar con los pesos o con las tensiones de las bandas elásticas cuando uno va a entrenar porque tiene la falsa creencia de que de esta manera va a obtener más ganancias y mejores resultados. Esto no es tan así cuando una persona es mayor de 50 años. Es muy importante después de los 50 años tener en cuenta los pesos que manejamos y escuchar atentamente a nuestro cuerpo cuando nos dice basta frente a determinado desafío que excede por mucho nuestra capacidad de poderlos hacer. Manejar el peso adecuado, buscar información y escuchar a nuestro cuerpo va a ser una medida ideal para obtener los resultados y las ganancias que esperamos. El segundo error gravísimo que cometen las personas mayores de 50 años cuando entrenan es entrenar por mucho tiempo, pasarse 2, 3, hasta 4 horas entrenando o no tener ningún límite en el horario del entrenamiento. Se considera que 30 minutos, 40 minutos, como mucho 1 hora por día, entrenar es suficiente.
Depende de los objetivos, depende de lo que uno quiera llegar y las capacidades que tiene cada uno y el nivel de entrenamiento que uno tiene, ¿sí? No es igual un principiante que una persona que viene entrenando hace muchos años. Pero sí es muy claro que estar 2 y 3 horas entrenando para alcanzar los objetivos más rápido es un gravísimo error. Lo único que una persona gana con estos errores es comerse a sí mismo su propio cuerpo, efecto que se llama catabolismo, ¿no? El cuerpo empieza a utilizar sus propios recursos para poder seguir adelante. Esto no es lo que queremos, no son los objetivos que estamos buscando. Entrenar el tiempo que es adecuado. El tercer error que cometen las personas mayores de 50 años cuando se predisponen para entrenar, y que realmente es muy importante, es que no tienen objetivos. Entreno para hipertrofia, entreno para tonificación, para ganar fuerza, resistencia, elasticidad, cardio, para tener un entrenamiento más funcional en la vida cotidiana. ¿Cuál es el objetivo de mi entrenamiento? Realmente uno cuando ya tiene 50 años no tiene mucho tiempo para perder y ir a entrenar sin tener un objetivo no tiene sentido. Debemos tener objetivos claros. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que nos aconsejan lograr o qué es lo que sentimos que queremos lograr en un entrenamiento? Y trabajar con la información adecuada en eso. Tener objetivos claros al momento de entrenar, que pueden ser uno, pueden ser dos o pueden ser varios. Trabajar el cardio, la funcionalidad y la fuerza. Por ejemplo, puede ser uno de los objetivos que yo tengo para este año o para este mes. Ir a los entrenamientos con los objetivos claros. Es muy importante. El cuarto error, y muy común en las personas mayores de 50 años que se deciden a entrenar, es entrenar por repeticiones sin considerar el tiempo. Esto es un grave error. Es más importante tener a nuestros músculos bajo presión muscular una determinada cantidad de segundos que estar haciendo 8, 10, 12, 15 repeticiones. Esto no tiene sentido porque uno puede hacer 12 repeticiones en 10 segundos y esto no es un tiempo suficiente, estos 10 segundos no es el tiempo suficiente para generar la rotura muscular que necesitan hacer nuestros músculos para obtener ganancias. Se considera que después de los 20 y los 30 segundos de los músculos bajo presión es un buen tiempo para hacer un entrenamiento efectivo y adecuado. El quinto error, muy común, no solo en las personas mayores de 50 años, sino en la mayoría de la gente que se decide a entrenar y no tiene la información adecuada para hacerlo, es utilizar la biomecánica incorrecta. O sea, no saber cuál es el movimiento más efectivo y más adecuado de nuestros músculos, no saber de qué lugar de nuestros huesos nace cada uno de los músculos y estar utilizando movimientos que no son adecuados, que no solo van a mermar nuestras ganancias, sino que nos pueden llegar a producir daño. Hacer una sentadilla con la biomecánica que no es adecuada puede generar importantes daños en nuestros discos de la columna vertebral. Es muy importante tener la información adecuada, emplearla lo mejor posible en nuestros entrenamientos, tener el asesoramiento que hace falta para hacerlo, utilizar la biomecánica adecuada. El sexto error que cometen las personas mayores de 50 años al momento de entrenar es hacer siempre lo mismo. Ya tienen sus objetivos, saben que tienen que entrenar por tiempo, no van a estar mucho tiempo entrenando, pero ¿qué pasa? Realiza, como no tiene mucha información y no sabe bien qué hacer, realiza todos los días que va a entrenar el mismo ejercicio de la misma manera y de la misma forma. Cuando nuestro cuerpo aprende de memoria esto y no le genera sorpresa y desafío,
deja de generar ganancias y deja de producir los resultados que queremos. Buscar información, esto puede ser en libro, en video, tener un mentor o un asesor adecuado que los guíe y variar los ejercicios dentro de un mismo objetivo. Cuando uno trabaja la fuerza, hay muchos ejercicios para trabajar la fuerza, lo cual genera sorpresa en nuestro cuerpo y por ende mejores resultados. Y el séptimo error que se da muchísimo en las personas mayores de 50 años, se dan todos, pero en las personas mayores de 50 años es muy presente. Es tener permanentemente esta sensación de que no tenemos lugar, que no tenemos elementos, que no tenemos tiempo. A ver si les resuena esto. No tengo tiempo para entrenar. O cuando se llega al momento de estar entrenando, sentir permanentemente que estamos perdiendo el tiempo. Esto es gravísimo. No puede estar pasando en un momento sagrado de nuestras vidas, donde estamos construyendo nuestra salud y nuestro cuerpo para estar mucho mejor y para prolongar años de vida, como explico en este video que está acá, para liberar en el futuro, cuando seamos ancianos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es muy importante aprender que el momento del entrenamiento es un momento sagrado para disfrutar y para estar bien, para hacer el esfuerzo que necesitamos en ese momento para después disfrutar de las ganancias. Es un momento único, lo podemos realizar en cualquier lugar de nuestra casa. En este video que está acá, por ejemplo, te muestro ejercicios correctivos para hacer en casa sin prácticamente usar ningún elemento, muy pocos elementos, o utilizar el salto de cuerda diariamente, que es un ejercicio muy efectivo y muy adecuado para las personas mayores de 50 años. Aquí en este enlace te dejo una lista de reproducción. Si uno permanentemente va a entrenar sintiendo que pierde el tiempo, que quiere que pase rápido para irse a hacer sus cosas, que no tiene tiempo, que no tiene lugar, que no tiene elementos, son todas excusas para no hacer nada y para seguir estando en nuestra zona de confort. Aquí reuní estos 7 errores para que no los cometas, para que los tengas en cuenta, para que tu entrenamiento sea efectivo y para que en muy poco tiempo veas los resultados que van a hacer que cada día ames más el ir a entrenar, el sentirte bien, el verte bien y comenzar a tener una vida y una evolución diferente. Si este video te sirvió o te gustó, dale un me gusta porque ayuda mucho al canal. Compartilo con alguien que creas que le pueda servir o que le hace falta. Suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir las notificaciones de los futuros videos. Y nos estamos viendo pronto con un nuevo desafío. Nos vemos.